Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a Estudia tu lección. El día de hoy vamos a estudiar en la lección Las vidas transformadas marcan la diferencia. En Hechos 4:13 encontramos que dice: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si hubiéramos estado en los inicios de la iglesia del Nuevo Testamento, nos habríamos dado cuenta que algo estaba sucediendo. Habían sido bautizadas 3,000 personas en el día del Pentecostés. Cada vez más gente se estaba uniendo. Todos se dieron cuenta de esto. Los nuevos creyentes habían sido transformados. Vamos a analizar lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes al capitán de la guardia del templo y los seduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos aumentaba a incluso hasta los 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Les dijeron: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Y aquí vemos a Pedro cómo responde. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Para empezar, esta parte ya es muy significativa. Estamos viendo que estos personajes están compareciendo ante los hombres que mataron a Jesús, los que no creyeron en él, los que dudaron, los que siempre lo atacaron. Y ahora vemos a estos hombres que habían estado haciendo milagros ahora en nombre de Jesús y están diciendo que Jesús es la piedra angular. Sigamos leyendo en el versículo 13. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaban el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos?, dijeron. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Y aquí viene el versículo más importante. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y aquí está algo bien importante. La respuesta de estos personajes. Después de que habían sido acusados, después de que se les había dicho que ya no hablaran en el nombre de Jesús, fueron amenazados. Ellos dijeron: es que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Algo que resuena hasta este momento. Y yo quiero preguntarte, ¿realmente tú quieres callar lo que has visto y oído? Pero incluso nos damos cuenta que algo que marcó la diferencia en estas historias no es solamente lo que ellos decían o hacían, sino cómo vivían, porque sus vidas habían sido transformadas. Pedro, un pescador cualquiera, había sido transformado. Santiago y Juan, aquellos que no podían controlar su temperamento, también habían sido transformados. Tomás, el que casi no creía en nada, había sido transformado. Todos aquellos tenían sus propias historias y ninguno podía callar lo que había visto y había oído. No podían callar aquella transformación que Cristo había hecho en sus vidas. El camino a Cristo dice lo siguiente: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros
cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Y vuelvo a lo mismo, Cristo nos ha transformado a ti y a mí. ¿Qué esperamos para dar a conocer a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? La transformación que ha hecho por cada uno de nosotros. Pero algo bien interesante, estos líderes que habían crucificado a Jesús en el versículo 16, ellos también creían que había sucedido un milagro. Trataron de callarlo, pero admitieron que el milagro había sucedido. Y era cierto, esta persona que había sido sanada estaba parada frente a ellos. Y a pesar de esto, ellos siguieron con su misma postura. Y vemos a Pedro y a Juan que no retrocedieron. Y yo quiero preguntarte, ¿realmente en este momento nosotros tenemos ese tipo de limitaciones para poder compartir a otros lo que hemos vivido? Realmente tenemos menos limitaciones. Entonces, ¿qué nos está deteniendo a que nosotros podamos compartir lo que hemos visto y oído? A que podamos compartir que Cristo nos ha transformado. Que Dios te bendiga.